Hola a todos y bienvenidos al primerísimo episodio de Biología de Tranquis. La idea de esta serie es tratar temas relacionados con la biología, el estudio de la vida. Así que una de las primeras cosas que hay que hacer es definir nuestro campo de estudio y preguntarnos ¿qué es la vida? Esta es una pregunta que es a la vez muy fácil y muy difícil de responder. En principio, cualquiera de nosotros es capaz de distinguir un ser vivo de la materia inerte, al menos dentro de las cosas que vemos durante nuestro día a día. Un pájaro está vivo, pero una roca no lo está. Tanto un árbol como una roca no se mueven, pero el árbol crece, cambia con las estaciones, da frutos y muere, pero la roca no. Sin embargo, una vez empezamos a examinar más y más seres vivos, nos damos cuenta de que la vida es algo muy diverso y necesitamos una definición que la abarque completamente y que nos ayude a distinguir qué cae dentro de nuestro campo de estudio y qué no. Una definición científica de la vida más allá de la reconozco cuando la veo. Además, quizá algún día avancemos en nuestra exploración del espacio y encontremos formas completamente nuevas de vida, compuesta de moléculas distintas a las de la vida en la Tierra y con comportamientos quizá muy distintos. ¿Sabríamos reconocer unos seres así como seres vivos? Quizá no, pero aunque todavía estamos muy lejos de encontrar una definición de vida aplicable a todo el universo y quizá nunca la encontremos, podemos intentar deducir unos principios generales en base a lo que observamos en la vida sobre nuestro planeta. Principios que esperaríamos que se aplicasen a los humanos, los perros, los peces, los árboles, los hongos, los seres cristalinos de las lunas de Júpiter y los globitos inteligentes que flotan en la turbulenta atmósfera de Saturno. Vamos a ver si podemos definir estos principios. En principio, toda la vida en nuestro planeta está derivada de formas celulares. Hay casos límite como los virus o los priones, pero esos los trataremos más adelante. Estrictamente hablando, toda vida se construye desde la estructura básica de la célula, una gota de agua aislada de su ambiente por una membrana. Esta membrana es semipermeable. Algunas cosas son capaces de pasar entre el medio interior y el exterior, o viceversa, y otras no. De esta forma, la unidad básica de la vida es un pequeño volumen de agua ligeramente distinto al agua que tiene a su alrededor. Este es un buen primer paso para reconocer un ser vivo. Una estructura viva va a necesitar una forma de aislarse de su ambiente e interactuar con él, de ser una entidad separada de su ambiente. En nuestro caso lo que nos separa es una membrana hecha de grasa, como una pompa de jabón, aunque mucho más compleja. Sin embargo, esto no es lo único que se necesita para definir un ser vivo. Las pompas de jabón están aisladas de su medio, sí, pero son objetos inertes que acaban desapareciendo sin dejar rastro. Mientras que la vida se mueve, se multiplica y en general es capaz de mantener su estado interno estable durante mucho tiempo. ¿Pero cómo? Esta necesidad de la vida de persistir en el tiempo separada de su medio ambiente nos lleva a una segunda característica de la vida, la presencia de metabolismo. Una de las leyes fundamentales del universo es que tiende a la homogeneidad. Por ejemplo, una estrella es un punto de mucha concentración de energía y emite luz y calor. Pero poco a poco esa energía se va dispersando en el espacio y tarde o temprano la estrella se queda sin energía y se apaga. Y lo único que queda es una dispersión homogénea, fría y aburrida de materia y energía. Que sepamos, no existe ninguna forma de volver a convertir todo eso en una estrella. El proceso es irreversible. Algo parecido ocurre con la pintura. Si ponemos pintura verde y azul en el mismo recipiente, acabarán mezclándose. Pero por mucho tiempo que esperemos jamás se volverán a separar, y el esfuerzo que requeriría separarlas nosotros mismos es enorme. A todos los efectos, esta mezcla, este incremento en homogeneidad, es irreversible, como con la estrella. La cantidad de desorden u homogeneidad de un sistema se llama entropía, y en realidad es un concepto muy complejo y con mucha miga, pero voy a intentar explicarlo de forma muy sencilla para que nos sea útil para lo que estamos viendo, y espero que los físicos y químicos que escuchen esto no se indignen demasiado. En cualquier caso, grabaré un fragmento que trate esto más en detalle para los que estén interesados, pero por ahora veámoslo a nivel muy simple, y pensemos en nuestra casa y en el polvo. El polvo no es más que pequeñas partículas de tierra y otros materiales que se dispersan por el aire y tienden a distribuirse por todo el espacio disponible, incluida nuestra casa. A nosotros nos desagrada el polvo, pero no podemos aislar nuestra casa del exterior porque hay otras cosas como oxígeno o pizzas que deben poder entrar. Así que tenemos que agarrar un plumero y mover el polvo. En cierto modo, estamos ordenando el polvo. El polvo pasa a estar distribuido de forma homogénea por toda la zona, a estar en todas partes menos en nuestra casa. Sin embargo, mover el polvo requiere de nuestro trabajo y energía, y es tan solo una solución temporal.
Si dejamos de pasar el plumero unos días, el polvo vuelve. Nuestra lucha constante contra la entropía es parecida a la de la vida. Una célula quiere que el agua que la compone siga siendo distinta al agua del exterior de su burbuja. Quiere que entren algunas cosas, pero evitar la entrada de otras, y también expulsar cosas como residuos al exterior. En definitiva, tiene que mantenerse distinta a su ambiente, porque si no, dejaría de ser vida y pasaría a ser su ambiente. Este mantenimiento requiere trabajo y energía constantes, y la célula necesita sacar energía para esto de algún sitio. El conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula y que le permiten absorber energía de su entorno y mantener la estabilidad del pequeño mundo que existe dentro de su membrana se llama metabolismo, y es algo que en distintas formas esperaríamos encontrar en todo tipo de vida a través del universo. La vida tal y como la conocemos es un fenómeno que requiere mucho orden y complejidad, y ocurra donde ocurra, va a necesitar extraer energía de su medio ambiente y usarla para luchar constantemente contra la entropía. Otra característica fundamental que observamos en la vida en nuestro planeta es la replicación. Es posible que en algún momento o en algún lugar haya existido una célula viva y perfectamente funcional, pero sin la capacidad de reproducirse. Esa célula probablemente fue destruida por recibir demasiado sol, demasiado calor, demasiado frío, por perturbación mecánica o por tener la mala suerte de no encontrar alimento en sus alrededores durante demasiado tiempo. Algunos experimentos que se realizaron intentando replicar las supuestas condiciones iniciales del inicio de la vida han creado los llamados coacervados, con V, protocélulas que mantienen, con cierta estabilidad, un medio interior distinto del medio exterior, pero que pese a su estabilidad acaban desapareciendo y no son viables como formas de vida. Son simples burbujitas en un mundo hostil y tarde o temprano acaban siendo destruidas. En cambio, las células con capacidad de replicarse pueden ser destruidas, pero dejan detrás copias de sí mismas, que a su vez harán más copias que se irán dispersando. La capacidad de usar materia prima de su medio ambiente para crear copias de sí mismas es una característica fundamental de las células, y por extensión de toda la vida sobre nuestro planeta. Además, esperaremos que cualquier otra forma de vida en el universo sea capaz de multiplicarse y extenderse en su ambiente. Puede que en algún lugar del universo exista un ser unicelular, o que ni siquiera esté basado en células, que sea capaz de sobrevivir cientos y miles de años luchando contra la entropía. Quizá tenga la capacidad de crecer en complejidad sin reproducirse, o quizá se ha mantenido en un estado extremadamente simple y delicado durante muchos años. Quizá, técnicamente hablando, sea posible encontrar vida sin reproducción, pero un organismo así necesariamente debió pasar por una etapa muy simple, muy frágil, y las posibilidades de que sobreviviese y de encontrar un único ser así con lo grande que es el universo son tan pequeñas que en la práctica podemos considerarlo un interesante experimento mental. Y es bastante seguro asumir que toda vida que encontremos fuera de la Tierra va a ser capaz de reproducirse. Llegados a este punto, tenemos tres características fundamentales de la vida sobre nuestro planeta. Una forma de aislarse de su medio externo. 2, la capacidad de crear copias de sí misma. Y 3, un metabolismo que le permite mantener su aislamiento y reproducción, extrayendo materia y energía de su ambiente y manteniendo a raya a la entropía. Si algo tiene estas tres características, podemos clasificarlo con confianza como vivo. Sin embargo, todavía no hemos terminado, porque hay una cuarta característica fundamental no de los organismos vivos individuales, sino de la vida en general, una característica derivada de las otras tres. Hemos visto que la vida se compone de organismos vivos separados del medio y unos de otros, que requieren energía y materia para vivir y replicarse. Esto quiere decir que los organismos vivos compiten entre ellos por los recursos. Además, la forma de replicación de los organismos vivos se basa en copiar moléculas de ADN que contienen su información básica. Este proceso es imperfecto, así que las copias son en muchos casos ligeramente distintas de su patrón. La vida, por tanto, es variable. Esta variabilidad significa que, en ocasiones, algunas variantes van a ser mejores a la hora de obtener recursos que otras variantes con las que compiten, y de usar estos recursos para reproducirse. Aquellas variantes que sean capaces de competir de forma más efectiva crearán más copias de sí mismas que las otras, y a medida que vayan pasando el tiempo y las generaciones, se harán más abundantes que otras variantes menos efectivas, que a su vez decrecerán en número y a veces incluso desaparecerán. Este proceso se conoce como selección natural, y es el motor de la cuarta característica fundamental de la vida, la evolución.
La evolución es el resultado inevitable de tener seres que se reproducen de forma imperfecta, compitiendo los unos con los otros en un mundo de recursos limitados. Esta competición constante significa que a lo largo del tiempo irán surgiendo variantes más efectivas, mejor adaptadas a su medio, o con la capacidad de sobrevivir en otros lugares en los que la competencia sea menos feroz. Quizá algunas variantes de células desarrollen rutas de metabolismo distintas, quizá algunas cambien para sacar energía de la luz solar, quizá otras tengan la capacidad de trabajar juntas para beneficio de todas. Este proceso constante de selección natural y evolución, esta carrera constante contra sí misma, es lo que ha hecho que la vida se diversifique en la enorme cantidad de formas que conocemos hoy. En el próximo episodio trataré el tema de la entropía de forma un poco más detallada. Es un tema algo complicado, al menos para mí, pero es también un tema muy interesante, que ayuda a entender la naturaleza fundamental de lo que es la vida, de lo que somos nosotros. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.